Increíble revelación, el CEO responde a la llamada de un padre soltero y cambia todo para siempre. Alfredo, un padre soltero de 39 años, sentía que el mundo se le venía abajo. Su querida Valentina, la luz de su vida, había encontrado un viejo instrumento musical en el desván y había comenzado a tocar una melodía que lo conmovió hasta las lágrimas. Esa escena lo hizo reflexionar, una niña talentosa atrapada en un hogar lleno de precariedad, mientras sus sueños como ingeniero desaparecían entre trabajos temporales en la construcción que no lograban cubrir las necesidades básicas. La presión que sentía era aplastante, como si cada respiración le recordara su falta de éxito. La incertidumbre lo acompañaba cada día, como un fantasma que no podía sacudir, mientras revisaba una carta dirigida a Rodrigo, el CEO de una empresa tecnológica renombrada. Su mente estaba invadida por pensamientos de duda. Esa carta era su último recurso. ¿Y si lo que estoy haciendo es en vano? Se preguntaba, sintiendo el sudor en las palmas. Escribir sobre sus luchas y su deseo de que Valentina tuviera oportunidades, aunque había puesto sus esperanzas en ella, revelaba su vulnerabilidad. Sentía como si su propio futuro dependiera de un hombre al que nunca había conocido. Esa tensión aumentaba, su voz interior se convertía en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, tenía el ferviente deseo de que su hija arriesgara y luchara por un futuro mejor, por otro, estaba convencido de que su propia incapacidad para brindar lo que ella merecía lo condenaba. Si esto falla, Valentina solo tendrá a un padre que nunca pudo superarse, pensaba, la angustia apretando su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alfredo casi sentía como si la casa misma estuviese observando su lucha. Entre la desesperación y la esperanza, no podía dejar de pensar en cómo la vida de Rodrigo, en su ámbito empresarial, debía ser tan distinta a la suya. Mientras escribía, la ansiedad lo sobrepasaba, como si cada letra en la hoja pudiera cambiar el destino de su hija. Pero, al mismo tiempo, la idea de ser juzgado por su situación lo atormentaba. Había tanto en juego, demasiado para perder. Cuando finalmente la carta fue enviada, una mezcla de alivio y miedo invadió su ser. Pero la angustia aún lo acechaba. ¿El CEO de una empresa tan grande realmente podría sentir empatía por un padre soltero como él? ¿Me tomarán en serio?, se cuestionaba. Su viaje no era solo personal, era un cambio de dirección que podría afectar la vida de Valentina para siempre. Pero el que estaba a punto de entrar en la vida de Alfredo tenía sus propios demonios, y la tensión entre ambos comenzaba a enredarse en un camino desconocido. En la penumbra de su hogar, Alfredo miró a su hija dormir, y en ese momento, la soledad que rodeaba su vida profesional y personal se tornó palpable. ¿Estaba realmente preparado para lo que pudiera depararle este encuentro? La incertidumbre se cernía sobre él como una sombra, prometiendo un futuro incierto que podría acabar tanto en un rayo de esperanza como en un abismo de desesperanza. El cruce de sus caminos parecía inevitable, y solo el tiempo diría si el valor de un padre podía cambiarle la vida a una niña y, quizás, también a un hombre que había olvidado de qué se trataba la verdadera grandeza. Alfredo despertó aquella mañana sin saber qué esperar. La luz que entraba por la ventana iluminaba el pequeño hogar donde había pasado tantas noches pensando en el futuro incierto. La carta enviada a Rodrigo había despertado en él una mezcla inusitada de esperanza y ansiedad. Sin embargo, el eco de la espera pesaba sobre su mente como un ladrillo. Cada tic-tac del reloj parecía burlarse de su situación. Mientras preparaba el desayuno, se repetía una y otra vez que debía mantener la calma, que la espera era parte del proceso. Sin embargo, la voz interna que lo atormentaba no se callaba. ¿Y si nunca responde?, pensaba, llevándolo a cuestionar la validez de su esfuerzo.
Era un dilema familiar, ¿realmente valía la pena arriesgarse frente a una figura tan lejana y poderosa? La rutina del día comenzó a desmoronarse cuando Valentina despertó y le contó acerca de su nueva melodía. Papá, creo que estoy mejorando, dijo con una sonrisa radiante. Esa sonrisa desajustó un poco el nudo en su pecho. La habilidad de su hija para encontrar alegría en su mínimo mundo le recordó que su lucha no era solo por su futuro, sino también por el de ella. Esa conexión llenó a Alfredo de motivación, pero también de un renovado sentido de urgencia. ¿Cómo podría ayudar a su hija si él mismo se sentía estancado? Tomó una decisión radical. Mientras Valentina se sumía en la creación de más melodías, Alfredo se sentó frente a la computadora y abrió una nueva hoja en blanco. No era el momento de esperar pasivamente, era hora de actuar. Sabía que debía prepararse para cualquier respuesta que Rodrigo pudiera dar. Investigó sobre la empresa, las últimas innovaciones que habían presentado y los valores que proclamaban. Pasó horas escribiendo y reescribiendo un plan sobre cómo podía contribuir al desarrollo de nuevas ideas, como ingeniero. Debo demostrar que soy más que un padre soltero, pensó, alimentando una chispa de esperanza. Esa energía nueva comenzó a dar forma a su día a día. Alfredo se inscribió en un curso online de actualización de habilidades, la misma que había dejado atrás hace años por falta de tiempo. Se sintió impulsado a aprender, a desafiar sus propios límites. A pesar del cansancio y las noches en vela, cada logro pequeño se sentía como una victoria, como una balanza que comenzaba a equilibrarse. Por las noches, después de ayudar a Valentina a prepararse para dormir, Alfredo se sumergía en esos nuevos conocimientos. En esas horas silenciosas, empezó a vislumbrar su propio potencial, tan escondido durante años de sacrificio. Cada video de lecciones era una semilla de autoconfianza que iba echando raíces, pero en medio de su esfuerzo, la incertidumbre seguía dándole vueltas. La llegada de un correo se convirtió en su mayor ansiedad. El pulso y la respiración se aceleraban cada vez que su teléfono sonaba. No puedo depender de un solo destino, reflexionaba. Esa búsqueda por convertirse en alguien que pudiera brindarle a Valentina lo que merecía se tornó su motor vital. Finalmente, un día, una notificación iluminó la pantalla de su dispositivo. Era de Rodrigo. El corazón de Alfredo dio un salto inesperado, y una mezcla de terror y emoción lo invadió. Había llegado el momento de enfrentarse a su destino, pero también a sus propios temores. Leyó el mensaje con atención. Me gustaría conocer más sobre ti y tus ideas. ¿Te gustaría tener una reunión esta semana? En un instante, todo cambió. Su vida estaba a punto de cruzarse con la de Rodrigo, y el resultado de ese encuentro podría estar cargado de posibilidades. Era el instante que había estado esperando, pero al mismo tiempo, la pregunta estaba en el aire, ¿estaba listo realmente para dar ese paso? La lucha interna se intensificó, preparando el camino para un encuentro que podría definir no solo su carrera, sino su vida como padre. Alfredo respiró hondo y se sintió más decidido que nunca. El futuro de Valentina estaba a un clic de distancia, pero también era su propia oportunidad para liberarse. Sin embargo, la sutil preocupación permanecía. ¿Qué pasaría si no lograba hacer la conexión que tantas veces había imaginado? El momento decisivo se acercaba y estaba dispuesto a enfrentarlo, aunque la incertidumbre lo acechaba como un enemigo en la sombra. Alfredo se sentó al borde de la cama, el pulso resonando en sus oídos. La pantalla de su teléfono emanaba una luz azul parpadeante, como un faro que le marcaba el rumbo hacia lo desconocido. Era un momento decisivo, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo, la euforia y la duda. Es solo una reunión, intentaba repetirse, aunque la gravedad del instante lo cargaba de pensamientos, y si no estoy a la altura, decidió no dejar que la ansiedad lo paralizara. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No eran simples puntos sobre un papel, eran las ideas que había cultivado durante semanas, los sueños árboles que habían comenzado a enraizar. En ese momento, el acto de escribir se convirtió en un ritual de autoconfianza. Listó sus experiencias previas, los proyectos que había manejado, las fallas que había superado. Cada línea que trazaba le otorgaba un poco más de claridad, un poco más de valor. El reloj en la pared sonaba de manera implacable mientras las horas transcurrían. Una mezcla de nerviosismo y emoción lo invadía,
Sabía que tenía que prepararse, que la oportunidad que se presentaba era un regalo y no podía permitirse desperdiciarlo. Se puso a investigar más sobre Rodrigo, más allá de las publicaciones corporativas. Quería entender quién era realmente el hombre que iba a conocer. Sus redes sociales, entrevistas pasadas, todo lo posible que le permitiera trazar un perfil humano en medio de la estructura empresarial. Resumir su trayectoria en palabras no fue fácil, pero Alfredo se sintió como un artista en su lienzo, cada trazo coloreando no solo sus habilidades, sino sus valores. Sabía que no se trataba solo de habilidades técnicas, sino de demostrar su compromiso y la pasión que sentía por su trabajo. Valentina lo había motivado a expresar quién era en su esencia, a encontrar su voz en medio del miedo. Esa noche, cuando Valentina entró en la habitación, la vio sumida en sus partituras, buscando la melodía que inspiraría su próxima creación. La emoción de su hija lo iluminó, y en ese instante se dio cuenta de que debía convertir su conferencia con Rodrigo en una herramienta para asegurar el futuro que ambas deseaban. La conexión entre ellos se fortificó en un abrazo, en la simple mirada cómplice que solo se entiende entre un padre y una hija. La mañana de la reunión estaba envuelta en un aire de ansiedad casi palpable. Alfredo había elegido cuidadosamente su atuendo, no solo representaba su profesionalismo, sino que era un reflejo de la persona que se estaba convirtiendo. El camino hacia la oficina de Rodrigo fue un trayecto corto pero eterno, con cada paso aumentando la presión dentro de su pecho. Al llegar, el lobby era un universo desconocido, lleno de gente exitosamente en movimiento. Alfredo sintió que cada uno de ellos podría ser un recordatorio de lo que él no era todavía. En la sala de reuniones, el aroma del café recién hecho y el sonido del tráfico a la distancia creaban una atmósfera de contraste entre lo mundano y lo extraordinario. Cuando Rodrigo entró, Alfredo tuvo la sensación de estar ante una tormenta. Su variopinta trayectoria profesional era innegable, pero también había en su mirada una fuerza que Alfredo podía apreciar. Era el tipo de persona que no dejaba espacio a la duda, y eso llenaba la habitación de presión. La conversación comenzó fluidamente, pero rápidamente Alfredo se dio cuenta de que debía ser el arquitecto de su propio destino. Compitió entre los pensamientos, tratando de lograr un equilibrio entre arriesgarse y ser auténtico. Pero, ¿cuántos sacrificios estaba dispuesto a revelar? Las expectativas de Rodrigo, el pensamiento de su hija, todo se entrelazaba en esa experiencia tensa. Alfredo, dijo Rodrigo al finalizar, te he escuchado y tu pasión es evidente, pero ahora necesito saber dos cosas. ¿Estás trabajando en algo que crees que cambiará la industria? Y, más importante aún, ¿dónde te ves dentro de 5 años? El mundo se detuvo en esa pregunta. Alfredo sintió el peso de la verdad apilada sobre sus hombros. Era su momento para brillar, pero lograría articular no solo su visión profesional, sino también la emoción personal que lo mantenía en pie. Sin embargo, había un nuevo nudo en su garganta. La conexión que había construido con Valentina, sus esperanzas, sus miedos, todo convergía en aquel instante. ¿Podré sostener la mirada de Rodrigo sin titubear? Cuestionó, mientras su mente empezaba a girar, se preparaba para una respuesta que podría determinar su rumbo. El eco de su voz interna reverberaba en su cabeza. Alfredo, llegó la hora. Ahora o nunca. Hubo un breve silencio. Alfredo sintió que el aire se espesaba, como si el tiempo se hubiera detenido. La pregunta de Rodrigo resonaba en su mente, repitiéndose en un eco casi incesante. Era ahora o nunca, y la presión era casi física. Sabía que sus respuestas cosecharían no solo su futuro profesional, sino el bienestar de Valentina. Recorrió su mente buscando recordar las horas invertidas en su proyecto, las noches sin dormir cuestionándose el propósito de su esfuerzo. La idea que había gestado con esmero era valiosa, y debía transmitir esa convicción a Rodrigo. Se enderezó en la silla, tan consciente de la mirada crítica del CEO. Estoy trabajando en un enfoque que integra sostenibilidad y tecnología en un solo producto, comenzó, sintiendo un leve temblor en su voz, pero decidido a no dejarse amedrentar. Creo profundamente que la innovación no solo debe enfocarse en el rendimiento, sino también en la responsabilidad hacia nuestro entorno. Dentro de 5 años, me veo liderando estos cambios, creando un equipo que priorice valores como la ética y la integridad en nuestra industria. Al pronunciar esas palabras, una oleada de liberación le recorrió el cuerpo.
vio el interés en los ojos de Rodrigo. Para Alfredo, era una chispa de esperanza en medio de la vorágine. Comenzó a detallar su visión con mayor claridad, cada palabra empujándolo hacia un lugar donde sentía que pertenecía, donde su voz importaba. Sin embargo, en el fondo, todavía surgían dudas sobre su capacidad de materializar esas aspiraciones. Mientras la conversación avanzaba, Alfredo permitió que sus pensamientos fluyeran, pero en cada pausa, el miedo al fracaso lo acechaba. Alfredo, me gusta lo que escucho, pero dime, ¿cuál es tu plan estratégico para poner en marcha esa visión? Preguntó Rodrigo, su tono cambió a uno directo, casi despojado de la cortesía inicial. La pregunta era precisa y profunda. Alfredo reconoció que se sentía en una prueba de fuego, respiró hondo, recordando a Valentina, su sonrisa iluminando sus días más oscuros. Sabía que su respuesta debía ser más que un mero conjunto de acciones, necesitaba representar sus principios. Mi plan se basa en 3 pilares: investigación, colaboración y adaptación. Quiero asociarme con universidades para desarrollar tecnologías que no solo innoven, sino que sean accesibles para todos. Creo en el poder del trabajo en equipo y la adaptación constante según las necesidades del mercado y la comunidad. Las palabras fluyeron más libres, como si la confianza estuviera finalmente tomando el control de sus sentidos. Pero en el fondo de su mente, la pregunta lo acechaba: ¿sería suficiente? Las respuestas que ofrecía eran lo que Rodrigo realmente necesitaba escuchar. Rodrigo lo observó fijamente, sopesando sus palabras. Alfredo llenó el vacío con un monólogo interno: esto va más allá de mí, va por Valentina. Ella necesita un futuro radiante. Debo atesorar este momento y no dejar que los miedos me devoren. Este es el instante que podría cambiarlo todo. El CEO rompió el silencio, y la gravedad de su voz hizo eco en el pecho de Alfredo. Interesante, pero hablemos de los obstáculos. Los desafíos son inevitables en este camino. ¿Cuál será tu estrategia para superarlos? La pregunta lo golpeó, no era solo una inquietud sobre su propuesta, sino un reto a su resiliencia. Aquí estaba su oportunidad de ofrecer algo más. Rodearme de personas apasionadas y talentosas es clave, contestó Alfredo. Necesitaré mentoría y algún apoyo en el entorno corporativo. He enfrentado obstáculos significativos en el pasado y he aprendido que cada caída puede ser una lección si se aborda con humildad. Estoy listo para adaptarme y aprender. Alfredo podía sentir que su determinación estaba resonando con Rodrigo. Había una leve inclinación de la cabeza que sugería que algunos conceptos habían calado hondo. Sin embargo, un leve titilar de dudas apareció en su mente: ¿seré capaz de mantener ese valor frente a las adversidades que se avecinan? Rodrigo se inclinó hacia adelante, como si se preparara para un cierre que podría ser revelador. Me gustan tus principios, Alfredo, pero ¿has considerado cuánto estás dispuesto a arriesgar por esto? Cuando se trata de innovación, las decisiones pueden ser todo o nada. La revisión de su disposición a sacrificar por sus sueños le empujó hacia un precipicio emocional. La pregunta no solo resonaba en el contexto profesional, sino que buscaba sacudir los cimientos de su vida personal. Alfredo se sintió inmenso, casi colapsando bajo el peso de esa decisión. La mirada desafiante de Rodrigo lo retó a profundizar en sus convicciones. Puedo arriesgarlo todo por lo que creo, respondió con una intensidad renovada. Mi deber es con mi hija y con un futuro que quiero que sea brillante. La tensión en la sala alcanzó un punto culminante, donde la visión de Alfredo se enfrentaba a la realidad cruda que Rodrigo le planteaba. Había llegado a una encrucijada. La pregunta que se instaló en su mente era feroz: ¿realmente estoy listo para todo lo que eso implica? Mientras una predicción de inminentes cambios flotaba en el aire, Alfredo supo que debía prepararse para una respuesta que podría transformar su vida por completo. La conversación había ido más allá de su proyecto, se trataba de su identidad, de su lucha entre el miedo y la determinación. Era el momento de descubrir si todo su esfuerzo y dedicación lo llevarían al lugar que tanto anhelaba. ¿Rodrigo apoyaría su visión o lo convertiría en un mero espectador de sus propios sueños? La respuesta lo esperaba en el borde de la decisión. Alfredo sintió como si el mundo se detuviera en ese breve instante. La mirada de Rodrigo se transformó en un espejo que reflejaba no solo su deseo ardiente, sino también una profunda incertidumbre.
Sabía que las palabras que estaban a punto de cruzar los labios del CEO podían resultar decisivas. Valoro tu pasión y tus objetivos, Alfredo, comenzó Rodrigo, su voz resonando con una firmeza que atrajo todas las miradas en la sala. Sin embargo, la innovación no es solo un ideal, es un campo de batalla. Mi pregunta ahora es, ¿estás preparado para luchar por tus ideales en medio de la resistencia? Alfredo tragó saliva, sintiendo que el peso de la pregunta se hacía cada vez más real. Se veía transportado de nuevo a aquellas noches en las que había peleado contra sus propias dudas, sopesando el riesgo de fallar frente a su hija. Había enfrentado la soledad y el miedo, pero también había encontrado fuerza en esos instantes de vulnerabilidad. Sí, estoy listo, respondió Alfredo, sintiendo que la determinación comenzaba a tomar forma, como un fuego que ardía en su interior. He enfrentado retos en mi vida, y cada uno de ellos me ha enseñado que la perseverancia es la clave. Estoy dispuesto a enfrentar los obstáculos, no solo con un plan, sino con la voluntad de aprender de cada caída. Rodrigo lo observó con atención, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su esencia. ¿Y si la crítica llega de las personas que más valoras? Aquellos a quienes respetas podrían no estar de acuerdo con tu visión. ¿Cómo manejarás esa disonancia? La pregunta lo golpeó de nuevo, sacudiendo su confianza con una punzada de realidad. Alfredo pensó en su círculo más cercano, en las opiniones divergentes que habían surgido durante el desarrollo de su idea. Ante esta nueva incógnita, la incomodidad se asomó de nuevo, pero decidió que era el momento de ser honesto. Entiendo que habrá desacuerdos, dijo, la sinceridad fortaleciendo su voz. Pero también sé que a menudo las críticas pueden ser una oportunidad para perfeccionar mi enfoque. Si me cierro a ellas, me arriesgo a estancarme. Estoy preparado para escuchar, para dialogar, y aprender también de aquellos que no comparten mi visión. Alfredo sintió que compartía su vulnerabilidad, pero también su compromiso. Esta pelea estaba más allá de sí mismo, era por Valentina, y eso le inyectaba una energía indescriptible. Rodrigo se inclinó hacia adelante, como si una decisión crucial estuviera a punto de tomarse. Aprecio tu perspectiva. Muchos no llegarían tan lejos. Sin embargo, la lección más dura en este campo es que los líderes a menudo deben sacrificar mucho. El tiempo, las relaciones, incluso su bienestar personal. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar, realmente? La intensidad de la mirada de Rodrigo era penetrante. Alfredo se sentía en medio de una tormenta emocional, navegando entre su ambición y el dolor de las posibles pérdidas. Los recuerdos de Valentina, su risa pura y su rayo de luz lo asediaron. Imaginó un futuro brillante, pero también pensó en las noches de soledad y en los sacrificios que le podrían costar esa visión. Haré lo necesario, aunque eso signifique enfrentar mi propio miedo, respondió Alfredo, cada palabra saliendo con un fervor que le tomó por sorpresa. No puedo prometer que todo será perfecto, pero estoy dispuesto a dar todo de mí para que ella tenga un futuro donde la ética y la innovación coexistan. La tensión en la habitación se agudizó, y Alfredo notó cómo los ojos de Rodrigo se iluminaron ligeramente, como si estuviera viendo un destello genuino de potencial. Se había liberado de las cadenas de su propia incertidumbre, pero no sin antes quedarse con una última idea en la mente. ¿Su compromiso real sería suficiente para convencer a un hombre como Rodrigo? Mientras el CEO tomaba un momento para reflexionar sobre su respuesta, Alfredo escuchó el sonido de un teléfono vibrando en la mesa. La realidad de un mundo fuera de esta conversación comenzó a filtrarse de nuevo. En ese instante, supo que la batalla apenas comenzaba. Con una respiración profunda, Alfredo se preparó para cualquier respuesta, consciente de que su vida estaba a punto de confrontar un nuevo giro. La verdad es que el futuro ya no se presentaba como un horizonte distante, sino como una niebla que comenzaba a despejarse. La conversación se tornaría un punto de inflexión. Alfredo, tengo algo que ofrecerte que podría cambiarlo todo, dijo Rodrigo finalmente, mientras el eco de sus palabras se sentaba pesadamente en la atmósfera. Pero primero, necesitamos hablar de lo que realmente estás dispuesto a sacrificar. El corazón de Alfredo latía desbocado, anticipando un desenlace que podría transformar todo lo que había trabajado hasta ese momento. La pregunta crucial que se formaba en su mente resonaba con claridad ante su inminente decisión:
¿estaba preparado para enfrentar no solo el éxito, sino también el requiem de quien solía ser? El epílogo de su lucha personal apenas comenzaba. Alfredo sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo ante la revelación de Rodrigo. La habitación, que antes parecía un simple espacio de trabajo, se convirtió en el campo de batalla para su futuro. Cada fibra de su ser le instaba a dar un paso adelante, a no dejar que el miedo lo paralizara. Pero había una línea difusa entre la ambición y la imprudencia, y Alfredo sabía que debía navegar cuidadosamente. Estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta, afirmó, aunque una parte de él temía la magnitud de su afirmación. ¿Qué significaban realmente esos sacrificios cuando se trataba de Valentina? La imagen de su hija, con su sonrisa despreocupada e inocente, lo sacudió. No podía permitirse perderla en medio de su búsqueda por el éxito profesional. La ambición y la paternidad eran dos caras de una misma moneda, pero los costos parecían estar aumentando. Rodrigo se movió en su silla, ajustándose con una seriedad renovada que hizo eco en el aire. Muy bien, Alfredo. Te propongo un reto. Te daré la oportunidad de desarrollar un prototipo de tu idea, pero deberás presentarlo ante un panel en 2 meses. Quiero ver de lo que eres capaz, pero debes saber que este camino no estará exento de conflictos. Otros en la empresa podrían no compartir tu visión, y tendrás que defenderla ante críticos. Las palabras golpearon a Alfredo como una ráfaga de viento. La iniciativa era una posibilidad y una amenaza a la vez. El desafío lo expondría a la crítica y al fracaso, pero también era la oportunidad que había deseado durante tanto tiempo. El instante se volvió interminable mientras sopesaba lo que venía. ¿Y qué tal si no lo logro?, cuestionó Alfredo, dejando escapar su inseguridad. En su interior, luchaba con el miedo de fracasar a los ojos de Rodrigo y, peor aún, ante Valentina. La responsabilidad de ser un ejemplo para ella en un mundo tan competitivo lo llenaba de dudas. Entonces habrás aprendido algo valioso. El fracaso es un maestro implacable, pero no puedes aprender sin arriesgar. ¿Acaso no es eso lo que le enseñamos a los que queremos?, respondió Rodrigo con una calidez inusual para un hombre de negocios. Aquella línea caló hondo en Alfredo, resonando en su interior. Sin embargo, el peso de la decisión no se evaporó. Cada día contaría, cada reunión, cada actividad estaría llena de análisis y preparación. En su mente se deslumbraban 2 caminos, uno de confort, manteniendo su status quo, y otro lleno de incertidumbres, pero con el potencial de un futuro transformador. Alfredo necesitaba reflexionar sobre la verdadera significación de ofrecer el sacrificio que Rodrigo le pedía. Se retiró de la reunión con un torrente de pensamientos, dividido entre la emoción de la posibilidad y el pánico por lo que podría perder. El reloj corría. En casa, Valentina lo esperaría, y él debía encontrar la manera de equilibrar la acogedora realidad de ser un padre soltero con la cruel necesidad de enfocarse en una carrera en la que su acceso era limitado. Al llegar a casa, Alfredo se encontró con su hija escribiendo en su cuaderno de dibujo. Su risa infantil iluminó la estancia y lo llenó de determinación. Miró sus dibujos, cada uno lleno de creatividad y aspiraciones. Pero había un eco profundo en su mente. Para ser un verdadero ejemplo, debía demostrar que perseguir sueños es tan valioso como proteger lo que amas. Esa noche, Alfredo se sentó en su escritorio, el papel frente a él en blanco. La idea de innovar lo llenaba de una pasión desconocida, pero también de angustia. ¿Qué sería lo suficientemente bueno para Rodrigo y, más que eso, para Valentina? Sabía que debía poner su corazón, y su sacrificio, en juego como nunca antes. Las horas pasaron mientras organizaba sus pensamientos en una hoja. A medida que escribía, sus dudas se sofocaban y su propósito empezó a tomar forma. Esto no es solo un proyecto, susurró en voz baja. Es para Valentina, y eso me dará la fuerza que necesito. Mientras ordenaba sus ideas, un mensaje emergió en su teléfono. Era de Rodrigo, pidiendo una segunda reunión. La tensión en el aire se palpó más intensa que antes. Esta vez, Alfredo se encontró frente a un nuevo umbral. La imagen de su futuro era tan incierta como prometedora. Lo que Rodrigo buscaba en el ahora parecía más que una prueba, era una misión que lo definiría no solo como profesional,
sino también como padre, deseaba entrar a esa reunión no solo con una idea, sino con una verdad personal. En su mente retumbaban las palabras de Rodrigo: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar realmente? Alfredo cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para tomar el control de su destino. El momento de la verdad se acercaba, y sabía que debía enfrentarse a la persona que más temía, él mismo. Alfredo pasó la noche en vela. Dentro de su mente, su proyecto tomaba forma, pero la autocensura lo asaltaba constantemente. En cada trazo que esbozaba, se cuestionaba si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente innovador como para captar la atención de su jefe y, a la vez, no decepcionar a su hija. Esa dualidad pesaba como una losa, amenazando con aplastarlo bajo la presión irracional de ser el perfecto profesional y el padre ideal. La mañana siguiente, llegó a la oficina con el corazón palpitante y la mente electrizada de nerviosismo. La atmósfera en la sala de reuniones era pesada, como si cada uno de los presentes supiera lo que significaba ese encuentro. Con cada paso que daba hacia la mesa, los murmullos se desvanecían y la expectativa crecía. Alfredo tomó respiraciones profundas para calmarse, recordándose que estaba ahí por una razón, que ese reto era el paso necesario hacia un futuro distinto. Cuando Rodrigo entró, inmediatamente notó el cambio en la dinámica. Su mirada se posó en Alfredo, quien notó en ella una mezcla de presión y una oportunidad tácita. No había vuelta atrás, debía salir de su zona de confort, enfrentarse a los que dudarían y hacer frente a sus propios miedos. El panel de críticos contaba con rostros conocidos y otros nuevos, cada uno con jerarquía en la compañía. Todos los ojos estaban fijos en él cuando Alfredo comenzó a exponer su idea. Su voz, al principio temblorosa, comenzó a ganar fuerza a medida que se adentraba en la explicación de su prototipo. Era más que una presentación, era una oportunidad para redimirse. A cada argumento, desde la viabilidad económica hasta el impacto social que podría tener su proyecto, el entusiasmo crecía y sus dudas empezaron a desvanecerse. Sin embargo, no todo fue fácil. Uno de los miembros del panel, Juan, un veterano escéptico, levantó la mano antes de que concluyera. Alfredo, entiendo la pasión detrás de tu propuesta. Pero, ¿realmente crees que esto puede ser viable en un mercado tan saturado? ¿Qué te hace pensar que tu idea es diferente a lo que ya existe? La pregunta fue un golpe directo y, por un momento, el temor volvió a asolarlo. Lutó contra las palabras que querían salir llenas de dudas. En lugar de eso, recordó las risas de Valentina, su espíritu indomable. La diferencia estriba en que no solo es un producto, es una solución que conecta con las necesidades del consumidor actual. Mi experiencia como padre soltero me ha brindado una perspectiva única, que es precisamente lo que me impulsa a innovar. Con esta respuesta, buscó conectar con su audiencia, apelando a su propia verdad. A medida que otros miembros del panel comenzaron a hacer preguntas, Alfredo se sintió más asentado en su postura. La conversación se tornó en un intercambio real de ideas, y algo dentro de él comenzó a transformarse. La autoconfianza cobraba fuerza, sacudía las ataduras de sus inseguridades. Con el tiempo corriendo a su favor, se dio cuenta de que este no era solo un proyecto laboral, era una extensión de su compromiso hacia Valentina y su deseo de forjar un futuro mejor. Había algo liberador en entender que ese sacrificio, aunque difícil, era un acto de amor y valentía. Después de lo que pareció una eternidad, la reunión concluyó. Alfredo se sentó en su silla, exhausto pero satisfecho. Había sobrevivido a la prueba y había logrado articular su visión, pero la incertidumbre seguía presente. Rodrigo se acercó y lo felicitó con una pequeña sonrisa. Has hecho bien, Alfredo. Pero esto es solo el comienzo. La reacción del panel aún está por verse. Aquel pero resonó en su cabeza. La posibilidad de un rechazo aún acechaba. La idea de que su trabajo no lograra convencer a quienes tenían el poder de cambiar su trayectoria lo llenó de inquietud. Mientras salía de la sala, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Era de Valentina. Papá, hoy tengo una exposición. ¿Puedo contar contigo? Tienes que venir. El corazón de Alfredo se encogió. Muchas veces en su vida había asumido el rol de protector, pero esta vez, el verdadero desafío sería el enfrentándolo. ¿Podría su propio sacrificio ser una lección para su hija?
Alfredo miró hacia adelante, sintiendo que todo se entrelazaba de una forma que subiría la intensidad de su lucha. Era evidente que en su búsqueda de éxito, el verdadero esfuerzo debía ser equilibrar sus responsabilidades como padre con sus ambiciones profesionales. Y así, mientras preparaba su respuesta para Valentina, una nueva chispa de desafío se encendió en su interior. La próxima reunión no sería solo otra oportunidad de demostrar su valía en el trabajo, sino también la oportunidad de ser un modelo a seguir para su hija, defender sus ideales y luchar por ambos futuros, el suyo y el de Valentina. El futuro no era una simple línea recta, era una serie de decisiones interconectadas. Sí, los sacrificios continuarían, pero Alfredo estaba decidido a demostrar que se puede ser un buen padre y un gran profesional a la vez. Mientras le daba al botón de enviar, sintió que la tensión crecía. Lo que vendría después de este nuevo reto podría cambiar su vida para siempre. Pero la incertidumbre no era más que una invitación a redescubrirse, a confrontar lo que él mismo creía posible, exactamente el tipo de sacrificio que Rodrigo había mencionado. La pregunta latente en su mente se volvió más clara: ¿podría Alfredo reinventar su sentido de realidad, dibujando su camino hacia un futuro que ambos, él y Valentina, merecían? Alfredo llegó a casa la noche anterior a la exposición de Valentina con la mente ocupada. Su presentación aún palpitaba en su mente, pero poco a poco, esa inquietud profesional se fue disolviendo ante la emoción que sentía al pensar en su hija. Valentina había estado preparando su exposición durante semanas y, a pesar de que el temor a una evaluación negativa lo asaltaba, la responsabilidad de ser un apoyo para ella era su prioridad. Era momento de ser no solo el profesional que quería ser, sino el padre que necesitaba ser. El día de la exposición amaneció nublado. Aunque la lluvia caía sin descanso, Alfredo sintió que no podía permitir que el clima afectara su estado de ánimo. Se miró en el espejo, ajustó su corbata y consideró las palabras de motivación que cambiarían su enfoque. No se trataba solo de una presentación, era un testimonio del esfuerzo y dedicación de su hija. Ante todo, debía demostrarle que ella también podía abrirse camino en el mundo. Al llegar a la escuela, la anticipación en el aire comenzó a llenarlo de energía. Vio a Valentina hablando con sus compañeros, su entusiasmo desbordando. Mientras se acercaba, recordó sus propios miedos, sus dudas en el mundo corporativo y cómo, en ese momento, la fortaleza de su hija lo obligaba a reexaminar sus propios motivos. La imagen de Valentina, con su sonrisa brillante, lo motivaba a deshacerse de cualquier sombra de inseguridad. «Papá», exclamó ella al verlo. La alegría en su voz le llenó el pecho de un calor reconfortante. Su hija lo había hecho revalorizar su propio valor. «Estoy tan nerviosa. ¿Qué pasa si me olvido de lo que tengo que decir?» Alfredo se agachó a su altura. «Tienes este conocimiento en ti, Valen. Solo habla desde el corazón. Lo que diremos hoy es nuestro compromiso de dar lo mejor. Ninguna evaluación puede cambiar eso». Mientras Valentina se preparaba, Alfredo esperó en el fondo del aula, sintiendo el peso de sus propias expectativas. Cada palabra de su hija era un reflejo de su esfuerzo y dedicación. Por un instante, se sintió transportado a la sala de juntas donde había presentado su proyecto. Al igual que ella, él había librado una batalla interna, sintiendo que su participación era más que un simple trabajo, sino una representación de lo que era como persona. La docente hizo una breve introducción y llamó a Valentina al frente. Alfredo sintió como el pulso se aceleraba. A medida que su hija comenzaba a hablar, su voz temblorosa se estabilizó rápidamente en un discurso claro y conmovedor. La pasión con la que hablaba, la manera en que se expresaba, despertó algo profundo dentro de él. Ella emitía la misma energía que lo había fortalecido en su propia presentación. En ese momento, Alfredo se dio cuenta de que la fortaleza que le había compartido a Valentina era recíproca. En la lucha diaria por ser un padre y un profesional, había un gran aprendizaje. Mirarla brillar le hizo entender que los resultados no siempre definirían su éxito. Era el compromiso, la dedicación y sobre todo, el amor por su hija lo que realmente importaba. Cuando Valentina concluyó su exposición, el aula estalló en aplausos. Él se unió a la ovación, sintiendo una profunda conexión emocional. Mientras todos celebraban su éxito, Alfredo se sintió invadido por un torrente de felicidad,
pero también por la necesidad de reafirmar el propósito que él mismo había encontrado. Nutrido por el orgullo que sentía en ese momento, a medida que la clase se dispersaba, Alfredo se acercó a Valentina, quien aún estaba radiante, los ojos brillantes de emoción. Lo hiciste increíble, Valen. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, abrazándola con fuerza. Gracias por estar aquí, papá. Me diste la confianza que necesitaba, respondió ella. En ese instante, una llamada entrante en su celular interrumpió su momento. Era Rodrigo. Alfredo, ¿tienes un momento? Se ha generado un interés en tu propuesta. Quisiera hablar sobre lo que sigue. La adrenalina recorrió su cuerpo. Las palabras que había sentido apenas un día antes comenzaron a retumbar en su cabeza. El futuro profesional y las expectativas familiares estaban entrelazados de una manera que jamás había imaginado. Alfredo miró a Valentina. Había llegado el momento de tomar decisiones cruciales no solo para él, sino también para el futuro de su hija. Sí, claro. Estoy en camino, respondió. Un nuevo impulso de determinación fluyó en él. ¿Podría ese interés de Rodrigo representar el principio de algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de Valentina? Mientras se alejaba, sabía que un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, y esta vez, no sería solo su carrera lo que estaría en juego. Todo lo que había aprendido en su viaje hacia el apoyo familiar se concentraría en la conversación que tendría a continuación. ¿Sería capaz de integrar sus lecciones de padre en la mesa de negociaciones? Su mente zumbaba con posibilidades. Las respuestas tal vez lo llevarían a un futuro que podría transformar no solo su vida, sino también el camino de su hija. El eco de su lucha por equilibrar dos mundos lo acompañaría mientras se adentraba en lo desconocido. Esto era solo el comienzo. Alfredo caminó con decisión hacia su coche, la mezcla de emoción y preocupación batalla en su interior. La oferta de Rodrigo representaba una oportunidad profesional que podría cambiar su trayectoria, pero también temía que pudiera desestabilizar el nuevo equilibrio que había empezado a construir con Valentina. La presión se sentía palpable, cada paso que daba resonaba como un eco de los sacrificios previos, de las horas estudiando, de los fracasos y aprendizajes acumulados. Mientras encendía el motor, su mente se llenó de recuerdos de momentos clave en su carrera. Se había enfrentado a decisiones difíciles antes, pero ninguna tan directa como esta. ¿Aceptaría tomar esa llamada sin tener claro el impacto que tendría en sus responsabilidades como padre? La frase de Valentina resonó en su mente: me diste la confianza que necesitaba. Su entrega en la exposición había sido un reflejo del amor y la dedicación que siempre le brindó. Ahora, Alfredo debía decidir si lo que perseguía también era un reflejo de esos mismos valores. Conducía a través de la ciudad, el tráfico y la lluvia creando un entorno caótico que contrarrestaba su turbulento pensamiento. Recordó cómo el viaje de su hija hacia la presentación había dejado huellas en su propio camino. Aquel momento crucial en el aula reveló no solo el potencial de Valentina, sino también la capacidad que tenía para inspirarse mutuamente en su crecimiento. Como padre, Alfredo había llegado a comprender que el éxito no solo se medía en logros individuales, sino también en los valores que se transmitían. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, la visión de una propuesta que prometía reconocimiento y avance profesional lo llenaba de incertidumbre. Nunca había anhelado ascendencias por el mero hecho de conseguir un título, su motor era la búsqueda del equilibrio entre ser un buen padre y un profesional competente. Al llegar a la oficina de Rodrigo, Alfredo tomó un profundo respiro, centrando su mente en el propósito de aquella reunión. El edificio imponente frente a él simbolizaba todo lo que había anhelado lograr. Con firmeza, caminó hacia la entrada, dispuesto a enfrentar el desafío que lo aguardaba. La cita comenzó de manera cordial. Rodrigo parecía entusiasmado, hablando de las posibilidades de expansión y de cómo la propuesta de Alfredo había llamado la atención de la junta directiva. Cada palabra de reconocimiento hacía que su pecho se hinchara de orgullo, pero al mismo tiempo sentía una carga sobre sus hombros, un recordatorio de lo que estaba en juego. Alfredo, tu visión es exactamente lo que necesitamos, dijo Rodrigo, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Esto podría marcar un antes y un después para ti. Imagina el impacto que tendrías en tu carrera.
Ese simple comentario encendió una chispa de ambición en él, pero también surgió una pregunta que ya latía en su interior: ¿a qué costo? Mientras Rodrigo continuaba hablando sobre cifras y logísticas, Alfredo sintió como su mente se dispersaba, regresando a la sonrisa de Valentina, a su presentación, al brillo en sus ojos. Una decisión sobre su futuro debía ser cuidadosamente sopesada. Rodrigo, agradezco la confianza y estoy emocionado, pero necesito claridad sobre cómo afecta esto no solo a mi carrera, sino a mi familia, respondió Alfredo, cultivando una firmeza que él mismo no sabía que poseía. La conversación giró en torno a ese dilema: no era solo un trabajador más, sino un padre que deseaba ser un modelo a seguir. Tenía que proteger su esencia como persona. Con cada palabra, Alfredo se redescubría. El desafío real se encontraba en equilibrar su ambición con sus responsabilidades familiares. Su percepción de lo que constituía éxito comenzaba a tomar forma. No debería adjudicarse únicamente a una plaza de alto rango, sino también a su papel como mentor para Valentina. A medida que la reunión se encaminaba hacia su cierre, un nuevo sentido de determinación emergía. Alfredo había comenzado a comprender que sus decisiones tendrían repercusiones en su vida personal y profesional. La ambición no debía anular el pilar de su identidad como padre. Finalmente, con una mezcla de confianza y precaución, dijo: quiero avanzar, pero necesito que nuestras estrategias estén alineadas con un compromiso familiar. Si este proyecto no genera un ambiente positivo para Valentina, no puedo seguir. La respuesta de Rodrigo quedó suspendida en el aire, dejando entrever que la próxima elección de Alfredo no solo marcaría su carrera, sino también la manera en que él aspiraba a moldear el futuro de su hija. Mientras abandonaba la oficina, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un frescor prometedor que contrastaba con las decisiones que había tomado. Era un nuevo comienzo, pero el eco de su lucha interna aún resonaba. ¿Podría construir un futuro brillante y adecuado para él y Valentina, donde ambos prosperaran juntos? El camino que había trazado hasta ese momento apuntaba a una revelación significativa que estaba por venir. Las decisiones que debía enfrentar pronto podrían definir la esencia de su vida. En el horizonte, una nueva verdad aguardaba, una verdad que podría cambiar la vida de ambos para siempre. Alfredo se levantó esa mañana sintiendo una combinación de nervios y emoción. La reunión con Rodrigo había sido un punto de inflexión, un giro que lo había sacudido hasta las raíces. Consciente del compromiso que había adquirido no solo con su carrera, sino también con Valentina, sabía que debía estar a la altura. Esa misma noche, cuando regresó a casa, se sintió impulsado a revisar su propuesta una vez más, la cual había evolucionado desde el primer boceto que había escrito. Mientras cenaba con Valentina, la niña compartía sus planes sobre participar en un concurso de piano. Sus ojos brillaban de emoción, y en ese momento Alfredo se dio cuenta de que su propia lucha no solo era por una carrera, sino por crear un legado que inspirara a su hija a seguir sus sueños sin miedo. Valentina, ¿qué te gustaría lograr en tu futuro?, le preguntó. La respuesta de su hija, llena de dulzura y ambición, resonó: quiero ser artista y contar historias a través de la música. Esa declaración no solo lo conmovió, sino que también lo iluminó. Era su deber, como padre, forjar una base sólida que permitiera a Valentina explorar su pasión. Con renovada determinación, Alfredo comenzó a preparar su presentación para la reunión de seguimiento con Rodrigo. Ya no se trataba solo de una idea, era una representación de su compromiso con su hija y la vida que querían construir juntos. En cada línea que escribía, la voz de Valentina lo alentaba: papá, tú también puedes hacerlo. El día de la reunión llegó y Alfredo entró al edificio con una confianza hasta entonces desconocida. La luz del sol iluminó el lobby y, en un instante, sintió que la penumbra de la incertidumbre se disipaba. Cuando Rodrigo lo recibió con una sonrisa, Alfredo se sintió preparado. He estado trabajando en los detalles, y creo que tengo algo que podría hacer la diferencia, dijo, sintiendo cómo la adrenalina lo empujaba a demostrar su crecimiento. A medida que expuso su idea mejorada, no solo recordó cifras y estadísticas, conectó su propuesta con anécdotas personales, con la historia que había estado construyendo como padre soltero. La innovación no se trata únicamente de crear un nuevo producto,
Se trata de entender las necesidades humanas, de resonar con las emociones que impulsan a las personas a acceder a las soluciones que ofrecemos, articuló con pasión. Rodrigo escuchaba atentamente, y Alfredo pudo ver cómo una chispa de interés se encendía en sus ojos. Esto es más que solo un concepto técnico, observó el CEO. Ha evolucionado para incluir un valor intrínseco que conecta con la vida real. ¿Qué te motiva a seguir adelante, a luchar por esto? Esa pregunta lo encontró en el momento justo. Quiero ser un ejemplo para mi hija, respondió Alfredo, sintiendo cómo la revelación destilaba en cada palabra. Quiero que ella sepa que perseguir sus sueños vale la pena, incluso cuando el costo pueda parecer alto. Esto no es solo mi camino, es el legado que quiero dejarle. La conversación se movió entre la visión profesional y las expectativas personales de Alfredo. Cada palabra que intercalaba con su historia lo reafirmaba, lo conectaba aún más con su propósito. Finalmente, el encuentro culminó con la promesa de Rodrigo de presentar su propuesta a la Junta en el próximo mes. Confío en que este enfoque no solo sea una propuesta, sino un movimiento. Estaré aquí para apoyarte en este camino, concluyó el CEO, su tono sugiriendo un respeto renovado. Alfredo salió de la oficina sintiéndose liberado. La presión que había sentido y las dudas que lo atormentaban parecían desvanecerse. Había aprendido que su lucha particular era también una forma de dar coraje a Valentina y llevarla con orgullo hacia la vida que soñaba. En el camino a casa, una profunda satisfacción lo embargaba, un sentido de logro que no había conocido antes. La cena familiar esa noche se celebró en un ambiente de alegría y entusiasmo renovado. Valentina le contó a su padre sobre sus ensayos, y él no pudo evitar ver en su hija el reflejo de su propio viaje de superación. Esa noche, mientras Valentina se dormía, Alfredo comprendió que había trascendido su papel de padre soltero. Había adoptado el rol de un visionario que cultivaba la semilla de la perseverancia y el sacrificio en el corazón de su hija. El día siguiente fue un nuevo amanecer, y mientras Valentina ensayaba el piano, Alfredo se sentó a escribir. Se sintió más confiado que nunca al empezar otro capítulo de su vida, uno donde no solo lucharía por su éxito, sino donde su verdadero logro sería haber inspirado a su hija a ser valiente y a no rendirse nunca. La historia de Alfredo y Valentina era ahora su propia sinfonía de esperanza, un legado que perduraría en el tiempo, con un claro acorde de amor y determinación. Necesitan suscribirse ahora y ser parte de estas historias de superación que inspiran a continuar luchando, soñar y alcanzar. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar este viaje hacia el éxito. Comenten cómo han resonado estas historias en sus vidas y compártanlas instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. No esperen ni un segundo más.